Hablando de los sistemas no isotérmicos en estado estacionario, vamos a hacer dos ejemplos que son representativos de este tipo de sistemas. Por ejemplo, veamos un reactor CCTR que utiliza para llevar a cabo una reacción en fase líquida, cuya estequiometría es del tipo A más B produce producto. El modelo cinético es de orden total 12, es decir, orden global. Es decir, que si el modelo cinético es función de las dos concentraciones de los reactivos, cada uno de los reactivos es de orden 1. Y la constante cinética, que para estos casos ya deja de ser un valor único, un valor que no cambie, ya la constante cinética va a tener la estructura de la ecuación de Arrhenius, lo que será muy importante en este tipo de ejercicio. La alimentación del reactor consta de las dos reactivos que tiene cada uno una concentración de 3 moles por litro, y también el flujo volumétrico inicial total es de 1 litro por segundo. El término de trabajo introducido al sistema, es decir, W, es muy pequeño. Calcula la temperatura de operación del reactor requerida para una conversión del 60% del reactor A, y B, cuál es el flujo de calor que debe ser adicionado al sistema, es decir, el flujo Q, operando en estado estacionario, si la temperatura de entrada de los reactivos es en 290 Kelvin y la reacción es endotérmica. Otros datos relevantes: tenemos el volumen del reactor, la constante cinética en la forma de la ecuación de Arrhenius, el detalle de reacción, que es constante independiente de la temperatura, la energía de activación de la reacción y los SUP tanto del reactivo A como del reactivo B, y tenemos la constante de los gases en unidades de Joule/mol Kelvin. Primero está la ecuación de diseño, es decir, tenemos el reactor CCTR, entonces vemos su ecuación de diseño, que es función del flujo molar inicial del componente de referencia, la conversión y el modelo cinético. Vemos nuestro balance de materia. Primero, una especie A y B y productos. En la entrada tenemos un flujo inicial molar y un flujo inicial tanto de A como de B y nada de producto. La reacción, es decir, flujo que entra de A por la conversión tanto de A como de B. Si ponemos flujo de A, porque vemos que el flujo de A y de B son iguales, así que poner aquí flujo de A, pues y dos productos por cada mol de A. ¿Qué reacción hace? Que una mol de productos, cualesquiera que esto sea. A la salida que tenemos lo que entra de A menos lo que reacciona tanto de A como de B. Con esto, con este balance, vamos a que para igualar las concentraciones de A en cualquier momento, tanto de A como de B. Flujo de A por el flujo volumétrico. Este es un sistema que es no compresible, es decir, un sistema en estado líquido. Así que el flujo volumétrico va a permanecer constante. Entonces, la concentración de A igual a F sub A 0 por 1 menos X, que sacando F sub A como factor común, pues te queda que el flujo de A es igual a esto sobre el flujo volumétrico. El flujo volumétrico sobre F sub A sobre el flujo volumétrico es la concentración, y esta fórmula tanto es válido tanto para A como para B. Vamos entonces ahora a reescribir el modelo cinético en función de la conversión y la temperatura. Es decir, vamos a tomar ya la K cinética, que es una función de la temperatura. Entonces, esta parte es C sub A y esta parte es C sub B. Si nosotros tenemos aquí, introducimos esto, te queda que el modelo cinético es la constante en función de la temperatura, que es toda esta fórmula, multiplicada por C sub A cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Entonces, el modelo cinético, ¿a qué sería igual? A la constante que tiene la forma de Arrhenius, ojo que es esta parte de aquí, por C sub A cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese modelo cinético y lo introducimos en la ecuación de diseño. El denominador es el modelo cinético. Una vez tenemos esto, vemos que todo, la variable que tenemos es la temperatura, porque lo demás ya lo tenemos el volumen, el flujo molar inicial, conversión, la energía de activación, Joule por mol, que debe estar en concordancia con la R, ojo ahí con eso. Entonces, si nosotros tomamos esto, tomamos la parte del denominador, que son constantes ya, la pasamos a multiplicar al otro lado y
despejamos ¿qué? Despejamos el valor de T. Simplemente aplicando el logaritmo natural a ambos lados se puede fácilmente concluir que la temperatura de reacción es de 360 grados. Entonces, vemos aquí que en este tipo de reactores tenemos que, para que la temperatura de salida sea de 360 grados y la reacción endotérmica, debe haber un flujo de calor. Un flujo de calor que ponga, porque la reacción es endotérmica, la reacción exige calor. Entonces, la temperatura de entrada es de 290 y de salida de 360. ¿Sí? Debe haber un flujo de calor. ¿Para qué? Para que la energía interna del sistema suba y por ende su temperatura. Y esa es la segunda parte del ejercicio. Vamos a calcular cuánto es el flujo de calor para que la temperatura de trabajo de la operación del reactor sea 360 grados. Para eso planteamos el balance de energía, el mismo que hemos estado utilizando. Sí, recuerda que el balance de energía simplemente es una cuantificación de los tipos de energía que hay dentro de ese sistema. La energía o los flujos de energía debido a dispositivos de intercambio de calor, el trabajo, ¿verdad?, por medio de, por ejemplo, de agitación, los flujos de entrada y de salida y la energía debido a la reacción química. Entonces, si nosotros vemos que este sistema, por ejemplo, el término W es muy pequeño comparado con los demás, podemos hacerlo igual a 0 y despejamos Q. Despejamos Q de esta ecuación. Entonces vemos que simplemente el término de entrada y salida de los flujos, el término energético de entrada y salida de los flujos, más el término energético por la reacción química, es decir, la energía en forma de calor que libera o que exige esa reacción química. Entonces vemos que el flujo molar inicial es la concentración por el flujo volumétrico, con 3 moles por litro por 1 litro por segundo, es 3 por segundo. Teta sub A, flujo de A sobre flujo de A, pues eso es igual a 1, y como los flujos tanto de A como de B son iguales, pues sus términos teta también son iguales. Entonces vemos aquí el término de sumatoria, pues es teta sub I, en este caso es A, por su capacidad calorífica, más 1, que es teta sub B, por su capacidad calorífica, por la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada. Eso da aproximadamente 588 kJ por mol. El detalle de reacción, este término no es necesario evaluarlo porque ya te lo dan. El detalle de reacción independiente de la temperatura es 60 kJ por mol de gas reaccionado. En este término, poniendo todos esos términos dentro de la ecuación, tenemos que el flujo de calor aquí es igual a F sub A, que es 3 moles por segundo, por el término de sumatoria, que son 588 kJ por mol, más el detalle de reacción, que son 60 kJ por mol, por la conversión alcanzada. Evaluando eso, nos queda que la cantidad de calor que tiene que introducirse en el sistema por cualquier método, un serpentín, una chaqueta calentadora, un intercambiador de calor, son de 1872 kJ por segundo. Eso equivale a 6.739 por 10 a la 6 kJ por hora.